Recording in progress. Bien, vamos a hablar de intercambio gaseoso como parte del sistema. Entonces, al fin y al cabo habíamos dicho que la finalidad última del sistema respiratorio es ejecutar dos procedimientos fisiológicos. Uno es el de llevar oxígeno desde el sistema respiratorio a partir de haberlo tomado de la atmósfera hasta los tejidos. Y el segundo es, que a veces se nos olvida, sacar la basura celular, que básicamente es el CO2, porque de nada me sirve llevarle oxígeno a los tejidos si no estoy retirando esos desechos metabólicos, porque podrían ocasionarle graves daños al organismo. Entonces, quiere decir que estamos haciendo eso que es, como se llama este tema de ahorita, estamos haciendo un intercambio gaseoso. Entonces debemos proporcionarle a las células un gas y sacarle de la célula del otro gas, pues. Entonces, para hacer ese intercambio gaseoso debemos seguir los principios físicos. Entonces ya habíamos tenido el oxígeno a nivel de los alvéolos, y luego de tener los alvéolos ventilados, el siguiente paso es la difusión tanto del oxígeno desde los alvéolos a la sangre y el CO2 en dirección opuesta, como lo acabé de decir. Miren esta imagen para que ustedes entonces se den cuenta. Lo primero que tenemos que recordar es lo que ustedes ya vieron en anatomía, pero yo sí quiero volverlo a recordar. Uno puede hacer, dentro del sistema respiratorio, puede hacer divisiones, ya sea anatómicas o fisiológicas. Anatómicas serían en vías aéreas superiores, ¿cierto? Que van desde la boca, nariz, cavidad nasal, faringe, nasofaringe, laringe, hasta esa zona. Podría uno hablar de las vías respiratorias superiores y de la tráquea para abajo uno podría hablar, o el de los bronquios de las vías aéreas inferiores. Una división fisiológica del sistema respiratorio es hablar de una porción conductora del aire o del oxígeno desde el ambiente, haciendo todo este recorrido hasta llegar a los bronquiolos terminales, y a partir de ahí, bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, atrios alveolares y alvéolos, o sea, esta zona que estamos observando acá, podríamos llamarla la porción respiratoria. Esa es otra manera que ustedes van a encontrar en los textos de dividir el sistema respiratorio. Si estamos hablando de intercambio de gases, entonces por eso tenemos que irnos a esta zona más pequeña, que es la que se llama la zona respiratoria o zona de intercambio gaseoso, donde vamos a ejecutar. Y en últimas, este que está subrayado acá, que aquí lo aumentaron de tamaño, miren lo interesante. Aquí lo cogimos macro en el pulmón, aquí lo cogimos macro en el alvéolo, y aquí lo cogimos macro en las dos zonas, donde vemos el alvéolo acá y el capilar que rodea ese alvéolo, ¿cierto? Para producir ese intercambio gaseoso. Entonces, aire que penetra acá y que nosotros necesitamos es solamente el oxígeno, pasárselo aquí a la sangre, y esta sangre que nos viene nos deposita el CO2 para que nosotros lo expulsemos. A eso es lo que llamaremos intercambio gaseoso en realidad. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los gases, en este caso oxígeno y CO2, siguen el patrón clásico de la difusión. Y eso lo habíamos discutido al comienzo del semestre, y habíamos hablado, ¿cierto? Sobre transporte a través de membranas, y habíamos dicho que existen dos transportes generales, el transporte activo y el transporte pasivo, y en el transporte pasivo existía la difusión simple y la difusión facilitada, y que los tres pilares básicos de la difusión eran ir en favor del gradiente, por lo tanto no gastar energía y no utilizar proteínas transportadoras cuando hablamos de difusión simple, y le agregamos la proteína transportadora cuando hablamos de difusión facilitada. Por lo tanto, cuando pensemos en oxígeno allá en sus casas, porfa, cuando uno toma oxígeno y quiere llevarlo, pasarlo del alvéolo a la sangre, y la sangre me tiene que dar
CO2 que lo trae de los tejidos para nosotros poderlo botar por el sistema respiratorio. Entonces, esa difusión de gases a través de esa membrana lo hace siguiendo los patrones clásicos de difusión. ¿Por qué debe ser así? Porque ustedes se imaginan si nosotros utilizáramos transporte activo para hacer transporte de gases, en este caso oxígeno y CO2, la cantidad de energía que tendríamos que gastar sería muchísima, ¿verdad? Entonces, lo hacemos por difusión. En este caso, como son gases, no hablamos de diferencias o gradientes de concentración, sino que hablamos de básicamente de, entonces, de gradientes de presión, porque estamos hablando de gases. Decimos que las tasas de difusión son distintas para los distintos gases y ojo con esto, ojo con esto. Cuando hablamos que las tasas de difusión son distintas para los distintos gases, vamos a referirnos a un principio bioquímico y físico del cual, como yo no soy experto, simplemente lo voy a mencionar. Pero lo cierto es que si yo pongo a dos gases a pasar a través de una membrana, seguramente las tasas de difusión, la cantidad de gas o lo fácil o lo difícil que lo puedan hacer atravesando una membrana es distinto de un gas a otro. En este caso, la comparación la tenemos que hacer entre oxígeno y CO2. ¿Hay una diferencia? Sí, en la tasa de difusión, pero ojo con este pero que voy a mencionar ahora, pero los dos lo hacen por difusión. Quiere decir que los dos lo hacen igualmente fácil, por decirlo de alguna manera fisiológica, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de presiones de los gases, decimos que la presión está originada por el impacto constante de moléculas en movimiento contra una superficie. Este es un concepto netamente físico y es directamente proporcional a la concentración de las moléculas del gas. Cuando hacíamos clases presenciales, entonces yo ponía un ejemplo, yo les decía, hagan de cuenta que estamos aquí en el salón y que este salón de clases, entonces imagínense ustedes un salón de clases con ustedes allá, y yo siempre les decía, digamos que este salón es un alvéolo, y que cada uno de ustedes es una molécula de oxígeno, ¿vale? Por poner un ejemplo. Entonces, cuando hablamos de la presión de los gases, dice que está originado por el impacto constante de moléculas en movimiento contra una superficie. Y le digo, y entonces yo les decía, en tono de broma, les decía, ¿qué tal si yo los cogiera contra la pared a cada uno de ustedes? Pues esa es más o menos la presión, con ustedes golpeando contra las paredes del salón. Pero pues no, es demasiado agresivo, ¿verdad? Y es directamente proporcional a la concentración de las moléculas de gas. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más moléculas tengamos, o sea, entre más lleno esté el salón de alumnos, mayor va a ser la presión de oxígeno, ¿cierto? En este caso la presión, pues la presión de los gases, perdón, en este caso la presión de oxígeno. Y aquí vamos a hablar ya de conceptos más, eso era simplemente para recordarles un concepto físico que ustedes conocían perfectamente bien. Pero bien, ahora comencemos a hablar de lo que nos interesa a nosotros y es de nuestros dos gases, del oxígeno y el CO2. Pues bien, nosotros tomamos el oxígeno de la atmósfera, pero entonces siempre nos han contado que este es un planeta a partir de oxígeno. Sin embargo, cuando nos ponemos a hacer las cuentas, pues no es tan cierto, ¿verdad? En realidad, este es un planeta de nitrógeno. ¿Y por qué no lo tenemos en cuenta? Pues primero porque no nos hace daño y segundo porque no es el esencial para la vida de nosotros en cuanto al sistema respiratorio. Entonces, lo que sí podemos decir es que el aire atmosférico es la mezcla de muchos gases. Y entonces decimos que la presión total del aire está determinada por la suma de las presiones parciales de los distintos gases que intervienen en ella. Bien, si ustedes se dan cuenta en la pantalla, aquí yo solamente menciono nitrógeno y oxígeno. Alguien me preguntará, bueno, ¿y qué? ¿Es que nosotros no hay más gases en la atmósfera? Pues sí, sí hay más gases, pero son absolutamente despreciables, como el CO2, aunque nos ocasiona tanto daño, siendo tan poquito, ¿cierto? Miren el cambio climático, las afectaciones que nos puede ocasionar, pero desde el punto de vista académico, para lo que vamos a explicar hoy, vamos a despreciarlo. El ozono también hace parte y otros gases que están en el ambiente, pero que los vamos a despreciar como tal porque no producen un efecto fisiológico, pero existen, ¿no? Quiero dejar claro que existen. Entonces, si hiciéramos una partición entre los más importantes
gases que existen en la atmósfera, podríamos decir que el 79% de nuestra atmósfera es nitrógeno y que el 21% es oxígeno. En parte diríamos que más o menos tan solo una quinta parte de la atmósfera es oxígeno. Sin embargo, vivimos diciendo que este es un planeta de oxígeno, ¿no? Pues no, es por la importancia que tiene. ¿Cómo hacemos para determinar entonces cuál es la presión atmosférica? Pues resulta que un señor que se llama Torricelli inventó este aparativo que se llama el barómetro. Entonces lo que hicieron fue tener un tubo de vidrio y le pusieron una marca, ¿cierto? Con un metal líquido que es el mercurio. Al vacío dejaron entrar el aire de la atmósfera por acá y dejaron que ese aire empujara esa columna de mercurio a ver hasta dónde la empujaba. A nivel del mar, a nivel del mar, la atmósfera ocasiona una presión que sube hasta, en la escala, hasta 760 milímetros de mercurio. Quiere decir entonces que la presión de estos dos gases a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. Eso equivale a una atmósfera, si lo quieren tener en otras medidas. Bien, pero si sabemos que de estos 760 milímetros de mercurio son el 100% de la presión atmosférica a nivel del mar, recordemos que casi el 80% es nitrógeno y el 21% es oxígeno. Entonces, si lo ponemos en valores, decíamos que entonces la presión promedio es un poquitico menos, 590 y punta. Decimos que, redondeando números, decimos que la presión que ejerce el nitrógeno a nivel del mar es de 660 milímetros de mercurio y que el resto, la presión que ejerce el oxígeno es de 160 milímetros de mercurio. O sea que este es el valor base para nosotros, estos 160 milímetros de mercurio, ¿vale? Lo vamos a tener en cuenta. Entonces, cuando yo estoy a nivel del mar, la presión que ejerce la atmósfera es de 760 milímetros de mercurio, pero de esos, 160 son gracias al oxígeno. Es un valor muy importante que hay que tener en cuenta. Pero bien, entonces nosotros ya podemos meter ese oxígeno. Vamos a ver qué pasa con él para que pueda hacer ese intercambio gaseoso. Entonces, hablemos un poquitico de la presión de los gases disueltos en agua y en los tejidos. ¿Será que se comportan distintos los gases en agua o en tejidos? Entonces, lo que decimos es que la presión de un gas en solución no solo está determinada por la concentración, sino también por algo que ya había mencionado yo, había dicho que las tasas de difusión son distintas para cada gas, quiere decir que cada gas tiene su propio coeficiente de solubilidad. Vuelvo a insistir, no me voy a meter en estos temas que son más bioquímicos y yo no soy el experto, ya lo tuvieron que haber visto el semestre pasado. Cuando hablamos de coeficiente de solubilidad del gas, quiere decir que cada gas, voy a hacerlo más sencillo para que todos nos entendamos, tiene una capacidad de atravesar una membrana distinta que el otro. En este caso, comparando nuestros dos gases, el CO2 y el oxígeno, sabemos que el CO2 es 20 veces más soluble, o sea, su coeficiente de solubilidad es mucho mayor del CO2 que el del oxígeno, 20 veces más. Entonces, vuelvo a insistir, alguien me preguntará, Gerardo, ¿quiere decir entonces que el oxígeno pasa difícil? No, mis hijos, pasa fácil igual los dos, porque los dos lo hacen por difusión. Sin embargo, como dice acá, la presión de un gas en solución no solo está determinada por su concentración, sino también por ese coeficiente, haciendo que ambos pasen tranquilamente en membranas por difusión, pero lo hace mucho más fácil el CO2, 20 veces más soluble. Eso es lo que tiene que quedar claro hoy y que no se les puede olvidar. Bien, entonces cuando yo meto aire por la cavidad nasal, entonces ese aire comienza a tener unas transformaciones. Y el primer paso luego de la entrada del aire al aparato respiratorio es humidificarlo. Y esto lo logramos mediante vapor de agua de nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, la presión que ejerce las moléculas de agua para escapar a través de una superficie se denomina
presión de vapor de agua. Y nosotros, cada uno, ustedes allá en sus casas y yo aquí, ejercemos una presión, nuestro sistema respiratorio tiene un sistema de vapor de agua, ¿cierto? Para que cuando entre el aire lo podamos humidificar. Y ese es un valor constante a la temperatura normal del cuerpo humano, o sea, 37 grados. Esta presión se mantiene constante a 47 milímetros de mercurio, ¿cierto? A una temperatura corporal normal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nuestro aire entra, mis hijos, se comienza a combinar con moléculas de agua, en este caso en forma de vapor, y entonces esa presión con la cual venía el oxígeno y el nitrógeno comienza a cambiar porque comenzamos a diluir esa atmósfera con que veníamos, lo comenzamos a diluir con un gas que ella no traía, que era el vapor de agua, ¿sí me entienden? Entonces físicamente ya no tenemos el mismo aire que tomamos de la atmósfera, no es el mismo aire que ya tenemos en la nariz, pues en la cavidad nasal, para que no lo pongamos tan aquí en la nariz. Muy bien, entonces la difusión de gases a través de los tejidos, entonces los gases que intervienen en el intercambio gaseoso son muy liposolubles, tanto el oxígeno como el CO2. Y ese grado de liposolubilidad hace que recordemos cómo son las membranas. Recuerden, las membranas celulares son selectivas y su selectividad se basa en esa bicapa lipídica. Entonces, si yo tengo un gas que es liposoluble, entonces él no tiene ningún problema en atravesar membranas. Por eso lo pasan fácilmente. Por lo tanto, la difusión de los tejidos de estos gases está determinada por la difusión de agua y no por la difusión de membranas, porque las membranas las atraviesan fácilmente. Pero fíjate que ya vimos que nosotros humidificamos el aire. Entonces, quiere decir que no tenemos tampoco ningún problema con los líquidos o con el agua, pues, básicamente. Quiero que observen esta imagen nuevamente. Quiero que se acostumbren a ver esta imagen siempre. Aquí tenemos sangre venosa. Aquí tenemos nuestro amigo el alvéolo rodeado de capilares. Aquí viene la sangre azul y aquí se convierte en roja. Ese es un convencionalismo, pues, para que todos entendamos. Entonces, miren aquí las flechas, ¿cierto? Y aquí me están mostrando oxígeno, ¿cierto? Y por aquí me están mostrando unas presiones de las cuales hablaré después. Pero para que nos vamos acostumbrando a algunos números, aquí dice presión de oxígeno de 40 ¿qué? Milímetros de mercurio, ¿cierto? En sangre venosa, y presión de CO2 de 46 milímetros de mercurio. Pero miren cuando sale acá, cuando hacemos el intercambio gaseoso, esta presión de oxígeno sale aquí con 100 milímetros de mercurio y la presión de CO2 sale con 46. ¿Por qué? Pues porque el alvéolo le cedió oxígeno a esto y le quitó CO2. Por eso la presión de CO2 bajó y la presión de oxígeno subió. A ese comportamiento de intercambio de gases es lo que van a conocer ustedes en algunos textos como hematosis. Entonces, ¿qué es la hematosis? Es ese intercambio gaseoso en el cual el alvéolo le entrega oxígeno a la sangre y recoge CO2 de la misma. Entonces decimos que es el volumen de un gas que difunde a través de una membrana. Esto es la capacidad de difusión de los gases. Ahorita ya hablaré de esto, pero quería mostrarles esta imagen para que lo recuerden. Miren aquí nuevamente, miren las flechas verdes de CO2 desde el capilar, entregándoselas al alvéolo y el alvéolo para sacarlas al infinito y más allá, ¿cierto? En cambio el oxígeno, trayéndolo desde el infinito y más allá, hasta acá, hasta el alvéolo y depositándolo aquí en los eritrocitos, en la hemoglobina, eso después lo veremos, ¿vale? Ese es el proceso que se llama hematosis. Muy bien. Entonces, si hacemos un recorderis de lo que acabo de hablar en estos minutos, podríamos decir que no es el mismo el aire que inspiramos que el aire que llega a los alvéolos. Ya comienza a hacer unos cambios en cuanto a su composición. Si lo vemos, estamos hablando, ojo que los ejemplos que siempre pongo yo acá y que ponen en sus libros, es a nivel del mar, a nivel del mar. Ya hablaremos de los cambios que suceden cuando uno vive en ciudades como Pasto, por ejemplo, para ponerlo aquí con nuestros pacientes. Entonces, dice aquí que el aire alveolar muestra gran diferencia en comparación con el aire atmosférico. El primero muestra CO2, está humidificado y tiene un porcentaje menor de nitrógeno debido a la presión de agua, ¿verdad?
Entonces miremos aquí algunas comparaciones. Miren, el aire inspirado, estamos a nivel del mar, oxígeno 158. ¿Se acuerdan que dijimos 160? Póngale 160 si quieren. Miren la presión del CO2 de 0.3, en realidad es mucho más baja. De agua 5.7. ¿De qué depende esta presión del agua? De dónde estemos viviendo. No es lo mismo que vivir en una zona selvática que una zona desértica, entonces la presión de agua va a ser distinta en la atmósfera. Y la de nitrógeno de 600, ¿se acuerdan? Aquí ponen 596. ¿Esto debe sumar cuánto? 760. Cuando ese aire ingresa aquí a nuestro alvéolo, mire cómo las presiones cambian, mis hijos. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Que esta presión de oxígeno, que aquí era de 158, en el alvéolo baja a 100. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Se acuerdan que lo fuimos mezclando? Entonces, ¿qué sucede? Que ya aquí la presión es distinta. Y hay otra cosa importantísima. Recuerde que dijimos que el ingreso del aire alveolar tiene que seguir los principios de la difusión, y los principios de la difusión es ir de un sitio de mayor presión a un sitio de menor presión. No podríamos tener presión alveolar presión alveolar mayor que la atmosférica, porque entonces no entraría, no nos entraría aire y nos moriríamos. Entonces, la presión de aire atmosférica siempre tiene que, la presión de oxígeno, perdón, atmosférica siempre tiene que ser mayor que la alveolar para que haga este recorrido y no al contrario. ¿Qué pasa con el CO2? Mire que es al contrario. ¿Qué pasa con el agua? Ya dijimos que la presión de agua en nosotros es una constante debido a la presión de vapor de agua por la temperatura, 47 milímetros de mercurio. ¿Y qué pasa con el nitrógeno? Bajó a 573. Entonces, mira la diferencia entre este aire y este aire. Ahora el expirado, pues también tendrá cambios que después vamos a ir discutiendo poco a poco, pero lógicamente no es lo mismo. Quiero que observemos esta tabla también entre todos, please. Es la misma vaina, pero pues aquí veamos qué sucedió en ese intermedio que yo me resalté, ¿sí o no? Aquí creo que pasó algo y usted dijo, ¿y este man qué pasó? Veamos aquí, entonces, estamos en el aire atmosférico, estamos a nivel del mar, 760 milímetros de mercurio. Mire que aquí, este es otro texto y me lo cambia, pero el valor sigue rodeando los 600. De nitrógeno 597, de oxígeno 159, CO 0,3. Mire aquí cómo cambió el agua a 3.7. Déjenlo como quieran, ¿vale? Pero los valores son más o menos redondeados ahí. Pero ¿qué pasa? Entonces aquí, ¿qué me dice? Que la presión de oxígeno, de nitrógeno es del 78.66, redondeando los 79, que la del oxígeno es de 20.8, o sea, 21, y miren las otras, 0.04% de CO2, 0.5% de agua. Pero mire qué pasa cuando el aire entra a nuestras cavidades nasales y lo exponemos a la presión de vapor de agua. Inmediatamente esta presión que está aquí nos hace cambiar todos los valores de acá. Disminuyendo estos valores, el valor de CO2 se mantiene constante. Entonces, ya los porcentajes también van cambiando. Y cuando llegamos aquí a nuestro aire alveolar, miren lo que sucede. Miren cómo cambian esos valores. Y ojo con este valor, quiero tenerlo de referencia. Ojo con este. Esto es Gator. Boron habla de otro valor un poquitico menor, pero redondémoslo en eso. Algunos hablan de 100 milímetros de mercurio, Gayton habla de 104 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir eso, mis hijos? Que pasamos de 160 milímetros de mercurio en el aire atmosférico y cuando llegamos al alveolo la presión de oxígeno baja a 104. Vamos de un sitio de mayor presión a uno de menor presión. ¿Sí? ¿Por qué no menciono el nitrógeno? Porque ahorita no es importante. Para nosotros ahorita estamos hablando de solamente oxígeno y CO2. ¿Listos? Aquí cambia y vuelve y sube. Miren que por aquí vuelve y sube cuando es el aire expirado. Eso tiene una explicación porque acuérdense que tenemos un espacio muerto y entonces se va combinando aire que viene entrando y aire que viene saliendo. Por si alguien hace esa pregunta que a veces me la hacen, y a veces la contesto. Pero bien, siguiendo con lo que acabo de decir. Entonces, ¿cómo es la tasa de renovación del aire alveolar? O sea, mi pregunta es, cuando yo tomo aire, este aire que acabo de tomar inmediatamente llega a los alvéolos para hacer intercambio gaseoso o se demora un rato en llegar hasta los alvéolos o todo llega o llega una parte sí, una parte no. Eso es lo que se llama tasa de renovación alveolar del aire.
¿A qué se refiere eso? Entonces, decimos que, vuelvo a insistir, cuando yo tomo aire, ¿cuánto de ese aire llega inmediatamente para ser intercambiado en el alvéolo? Pues nos dicen que esa tasa es lenta, lo que evita variaciones repentinas en las concentraciones de los gases en la sangre y puede mantener en equilibrio en estado de interrupción temporal. Me voy a salir de la clase, ¿cierto? Quiero salirme de la clase y quiero prender mi cámara. ¿Me están viendo ahí? Sí, doctor. Sí, Bien, vamos a doctor. Sí, doctor. la payasada de la tasa de renovación que me toca hacerlo aquí porque no estoy en el salón de clase. Pues ya esta vaina suena como enredada, ¿no? No, no tiene nada enredado. Miren, miren lo que voy a hacer. Me tapo mi nariz y sigo vivo, a pesar de, para algunos, sigo vivo. ¿Sí ven? Hice una interrupción temporal de la respiración, porque me estoy tapando la nariz. Ahora me va a tapar la nariz y la boca para que no me digan que estoy haciendo trampa. Boca y nariz. Sigo vivo, a pesar de algunos, para algunos. Sigo vivo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me morí? Porque yo no hice una interrupción abrupta del intercambio gaseoso. Yo seguí produciendo intercambio gaseoso. Esto me demuestra una vez más que la tasa de renovación del aire alveolar es lenta. O sea, que si yo me tapo acá, debe haber aire que se quedó acá y lo llamamos espacio muerto. ¿Se acuerdan que ya hablamos de eso? Entonces, yo puedo seguir haciendo intercambio. Ahora, ¿lo puedo hacer eternamente? No, no, pues tampoco, no abusen. ¿Sí me entienden? Pero lo puedo hacer. Eso me indica que el aire que me entra por aquí no inmediatamente hace intercambio allá. ¿Listos? ¿Está claro el concepto? Creo que no tiene nada importante. ¿Están viendo la pantalla o la quité? Es que no recuerdo si la quité. Sí, ¿Sí se está viendo? sí, doctor. Listo. Vámonos acá otra vez. Entonces, eso es lo que habla de la tasa de renovación del aire alveolar. Eso es lo que explica la tasa de renovación. Bien, nuevamente, entonces aquí dice que la concentración y la presión de oxígeno en los alvéolos, dice que la concentración y la presión de oxígeno, ojo con estos dos conceptos, la presión, perdóname, la concentración y la presión de oxígeno en los alvéolos acá está determinada por la tasa de absorción en la sangre, así como en la entrada de oxígeno. Esto es un concepto muy sencillo. A veces nos pegamos una enredada y yo veo que los muchachos se pegan una enredada, le digo, no, fresco, no se me preocupen por eso. Lo que me está diciendo acá es esto. ¿Se acuerda que dijimos al comienzo en un principio físico que ustedes son mejores para eso que yo? Que la concentración, en este caso la presión de oxígeno, está determinada por la cantidad de moléculas que hay acá. Entre más moléculas, pues mayor presión. Entonces dice aquí, la concentración y la presión de oxígeno en los alvéolos está determinada por la tasa de absorción de sangre. ¿Qué quiere decir la tasa de absorción? ¿Cuánto oxígeno paso yo de aquí al capilar que está aquí rodeando? Así como por la entrada de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy tomando buen oxígeno, puedo mandar buena cantidad a los tejidos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo estoy haciendo ejercicio y mi sangre me está pidiendo mucho oxígeno y yo le estoy mandando y me tapo la nariz, ¿qué pasa con la presión de oxígeno acá? Eso es lo que me está diciendo. ¿De qué depende la presión de oxígeno acá? De cuánto aire tomo y cuánto aire le mande a la sangre. Eso es todo. Eso es lo que explica eso para que no se me vayan a enredar. Pero este gráfico sí que me gusta explicar. Es el mismo que acabamos de ver cuando prendí la cámara. Entonces, dice que expiración de un gas de un alvéolo con respiraciones sucesivas. Tanto la expiración como la inspiración. Lo que me está diciendo acá, con estas pepitas rojas, es qué sucede con el aire y con la tasa de renovación tanto de oxígeno como de CO2, ¿cierto? Uno para afuera y otro para adentro. Si la renovación es inmediata, entonces lo que han hecho es que cogieron, toma usted una respiración, y todas estas pepitas rojas que ustedes ven son aire, y comienzan a comparar qué pasa con este aire de este momento, cuando desaparece de nuestro alvéolo, por decirlo de una manera.
ya sea oxígeno que se vaya para la sangre o CO2 que se pierda en el aire atmosférico. Entonces se dieron cuenta que, mira, aquí estaba llenito de nuestro aire, respiramos una vez y se ha perdido un poquitico de este, otra vez y mire ya, otra vez, y mire, después de 16 respiraciones, eso se gasta uno más o menos un minuto, usted ya ha hecho el intercambio casi que total del aire de la primera vez. O sea que uno vive, no es rápido, es lento el intercambio. Uno vive mezclando aires de todos, del que tomé ahorita, del que vuelvo a tomar dentro de un rato, del que vuelvo a tomar, y comienza a mezclarlos. Nuestro alvéolo siempre va a mantener lleno, pues a la presión que debe mantenerse. Pero, pero, lo que me está diciendo acá es lo mismo que les dije hace rato. La tasa de renovación no es rápida, es lenta. Se gasta un resto de respiraciones para volver a decir que ese aire se cambió definitivamente. Esto es un cuadro de segundos, vean, es que no lo vamos, no lo quiero meter hoy porque vamos a enredar ahí todo y quiero hacerlo más sencillo posible. Bien, eso mismo que dijimos para el oxígeno, ¿se acuerda? Que la presión de oxígeno aquí en el alvéolo, ¿de qué depende? De cuánto tome y cuánto mande para la sangre. Pues para el CO2 es lo mismo. Pues no lo mismo tampoco. La presión de CO2 alveolar aumenta en proporción directa a la tasa de excreción y disminuye en proporción inversa a la tasa de ventilación. Sí, ahora ya no midamos la presión de CO2 y la presión de oxígeno, sino de CO2. ¿Y de qué depende cómo esté la presión de acá? De cuánto traiga yo y de cuánto respire yo. Si yo aumento mi tasa de ventilación, y ustedes lo van a experimentar con sus pacientes, cuando un paciente comienza a hacer esto, a hiperventilar, pues lógicamente, ¿qué pasará con la cantidad de CO2? Pues lo voy a comenzar a botar mucho. ¿Y cuál va a ser la presión de oxígeno? Perdónenme, CO2 en sangre y en alvéolos, pues va a disminuir. Entonces hay que tener en cuenta, debe ser proporcional. La concentración de oxígeno, volvámoslo a repetir entonces, la concentración de oxígeno en alvéolos y su presión parcial está determinada ¿por qué? Por la tasa de entrada de nuevo oxígeno a los pulmones durante la ventilación y la tasa de absorción de oxígeno en la sangre. En el caso del CO2, por la cantidad de CO2 que traiga yo hasta los alvéolos y la salida de CO2 de ellos hacia el aire atmosférico. Aquí está la expiración, el CO2 formado en el organismo y eliminado a través de la ventilación, ya dijimos qué relación tiene. Aquí vamos no vamos a poner esto. Entonces dice que esas tasas del CO2 están determinadas por las tasas de absorción o excreción a través de la ventilación alveolar, como ya lo dijimos. Muy bien, ¿cómo es el aire expirado? Entonces una combinación entre aire del espacio muerto y el aire alveolar. La primera porción de este aire es de espacio muerto y luego se va mezclando con aire alveolar hasta que por último suele ser solo aire alveolar si lo miro de adentro de afuera hacia adentro, pues si lo miro de adentro hacia afuera, el aire expirado y el aire inspirado. Quiere decir que entonces uno nunca va a encontrar, vuelvo a insistir con lo que empecé mi clase, no es lo mismo el aire que yo tomo del ambiente al aire que llega a los alvéolos. Aquí están en milímetros el espacio muerto, lo que puede ocasionar, el aire revuelto entre espacio muerto y espacio alveolar y las combinaciones que suceden con el oxígeno y con el dióxido de carbono. Un cuadro muy interesante, porque hemos hablado de todo. Yo les dije, bueno, una cosa es, siempre los ejemplos los puse a nivel del mar, pero ¿cómo son las presiones a nivel de otras ciudades? Una pregunta para todos ustedes. ¿Cuál es la presión atmosférica en Pasto? No es como 9,4, doctor. No, aquí, la presión en milímetros de mercurio. Es menos, sí, no, es cero, no recuerdo, es menos de más muerto. Sí, totalmente de acuerdo. Si es que ustedes viven en una ciudad y siquiera saben cuál es la presión atmosférica de Pasto, pues mira, aquí la tenemos. Esta es la de La Paz, Bolivia, más o menos 3.000 metros. Pasto está a 2.500 metros. Pues tiene que esa presión de oxígeno está como en 560, más o menos, 570 milímetros de mercurio. Y mire que entonces no es lo mismo respirar aire en Tumaco que respirar aire en Pasto, que respirar aire en La Paz, Bolivia, que respirar aire en el Aconcagua,
que salirnos, ir más arriba del Everest. El Everest está a 8.848 metros de altura, esto es 9.100. Aquí estamos en un avión comercial, ¿cierto? Aquí estamos en un avión comercial. A 15.000 metros de altitud. ¿Sí? Por eso las cabinas de los aviones tienen que ser presurizadas, porque si no, entonces comparemos, vamos comparando, ¿vale? Ya sabemos estos valores, ya lo sabemos. Si estamos a nivel del mar, la presión barométrica es 760 milímetros de mercurio, la de oxígeno de 160, la presión de CO2 en los alvéolos de 40. Aquí cuando dice esto, dice los números entre paréntesis, son valores de personas aclimatadas, ya hablaremos de qué es una persona aclimatada. Aquí tenemos presión de oxígeno en los alvéolos, acuérdense que es 104, la saturación de oxígeno a 97, ya hablaremos de esto también. Y mire la saturación, si estamos respirando aire puro, si nos colocan una cánula o nos colocan una mascarilla de oxígeno puro al 100%. No es lo mismo esto que esto. Mire qué pasa cuando los jugadores van a jugar a La Paz, Bolivia, ¿cierto? Porque, ¿qué sucede? La presión barométrica baja a 573. Y mire la presión de oxígeno. Ya no tenemos 160 milímetros de mercurio de aire, de oxígeno en el ambiente para respirar, sino tenemos tan solo 110. La presión de CO2 en los alvéolos baja a 36, en los aclimatados a 23. Ustedes dirán, pero, uy, pero ¿por qué los aclimatados menor? Porque precisamente ellos están aclimatados y pueden vivir tranquilamente con menos. Pero mire lo que pasa la presión de la presión en los alvéolos de oxígeno. Mire que ahí sí ellos lo tienen mayor, porque ellos están acostumbrados. Nosotros manejamos mal esto. Mire, respirando aire, la presión de oxígeno baja en los alvéolos de 104 a 67. Mire todo lo que disminuye. Entonces la dificultad que tiene alguien que se va de la noche a la mañana a vivir, que vive en Tumaco y se va a vivir a Huachucal o a Cumbal. ¿Sigue las dificultades para respirar? Al comienzo, después por neurofisiología hay acomodación y acostumbramiento de los receptores. La saturación de oxígeno baja del 97 al 90. En los aclimatados llega a 92. Si estamos en una montaña tipo el Aconcagua, ya la presión baja a 349, la del aire a 73, la presión de CO2 24, mire la presión de oxígeno baja de 104 a 40 y la saturación de oxígeno no llega sino al 73%. Ahora, si estamos por encima del Everest, ya no estamos sino con 226, con 47 de oxígeno en el aire, con 24, y mire, con 18 milímetros de mercurio de presión de oxígeno en los alvéolos y saturando al 24%. Si estamos a 12.000, mire, y aquí los valores se vuelven ceros, o a 15.000. Entonces, los aviones comerciales, por eso, cuando uno se sube, la azafata le explica y le dice, ojo, cuando se despresurice el avión van a caer unas máscaras de oxígeno, pero esas máscaras de oxígeno no duran sino 10 minutos, entre 10 y 15 minutos, tiempo en el cual se supone que el piloto alcanza a descender el avión, ¿cierto? Lo desciende para que podamos respirar aire ambiente si fue que la presurización del avión se dañó totalmente. Pues, lógicamente, cuando cae, uno espera que nunca le caigan esas máscaras de oxígeno porque es mejor que rece y que sepa que la cosa se jodió, porque a 15.000 metros la cosa está muy complicada. ¿Listos? Es muy importante tener en cuenta estos valores para que usted, poco a poco vamos a ir hablando de esto. Bien. Terminada mi primera clase, preguntas hasta acá. ¿Eso quiere decir que todos están dormidos o que todo está muy claro? Claro, Está doctor. claro, doctor. Listo. Vamos a continuar, porque todas estas clases van concatenadas. Esa es una ventaja que ustedes tienen con respecto a otros,
porque todo lo ven empaquetados, otros lo ven clase por clase. Veamos entonces, hablemos de la difusión de los gases a través de esa membrana respiratoria. Ahora metámonos en esa membrana respiratoria. Ya sabemos cómo es el intercambio gaseoso de manera general, pero vámonos metiendo en la minucia. Entonces, ¿cómo es la difusión de los gases a través de esa membrana respiratoria? Entonces, ¿con qué nos encontramos acá? Esta es una imagen viejita que tengo yo de Gator. Porque tengo otra clase, no sé qué, es que no sé qué se me hizo, la estoy buscando esta mañana, no encontré esta misma clase, pero con otras gráficas más nuevas. Qué pena con ustedes. La gráfica es viejita. Entonces, hay dos cosas que ustedes no pueden confundir, a veces lo encuentran en los textos. Una cosa es, le hablan de unidad respiratoria y de membrana respiratoria. ¿Qué es la unidad respiratoria? Está compuesta por el bronquiolo respiratorio, conducto alveolares, atrios y alvéolos. Esto también, esta unidad respiratoria es la misma porción respiratoria que yo les decía, ¿cierto? Y de ahí para arriba, el bronquiolo terminal, los bronquiolos y los bronquiolos generales, los bronquios mayores, tráquea, laringe, faringe, coanas, cavidad nasal, es lo que se conoce como porción conductora. Esta es la porción respiratoria o unidad respiratoria, que empieza en el bronquiolo respiratorio y va hasta los alvéolos. ¿Cuántos alvéolos tenemos en promedio? 300 millones de alvéolos. Por eso es que los fumadores se gastan un alvéolo con cada cigarrillo. Entonces tienen para fumarse 300 millones de cigarrillos. O sea, que ay, les queda para que fumen todo lo que quieran. Eso sí, después no van a salvar del cáncer de pulmón o de hígado. Huele poco. Bien, pero metámonos a la profundidad, mis hijos. Y vámonos a este alvéolo, a este alvéolo, a este alvéolo, a este alvéolo. Y observen histológicamente lo que sucede con este alvéolo. Mire cómo está rodeado por capilares por todos lados. Claro, si yo quiero hacer intercambio gaseoso, lo que yo necesito es tener con qué hacerlo. Y entonces el intercambio gaseoso necesita un alvéolo lleno de aire y un capilar lleno de sangre para que podamos hacer ese intercambio. Con una característica importante que ustedes no pueden olvidar, que las paredes alveolares son delgadas y están rodeadas por una red de capilares como ustedes lo están observando en este gráfico en este momento. Ahora, vámonos allá, donde se produce verdaderamente el intercambio gaseoso. A eso es lo que se conoce como membrana respiratoria. Y la membrana respiratoria es el sitio compuesto por parte del alvéolo y parte del capilar, donde vamos a hacer el verdadero intercambio de los gases. Por eso dice, allí es donde se produce el intercambio gaseoso. Si lo vemos en este gráfico, y esto es un eritrocito, quiere decir que aquí estoy en el capilar, quiere decir que aquí está mi pared de mi capilar, este es el intersticio y este es el alvéolo. Alvéolo y capilar. Entonces, a esto que está aquí es lo que se llama membrana respiratoria. Está compuesta, ¿por qué? Por el líquido del alvéolo, compuesto por la sustancia tensoactiva, esto que estoy señalando acá. ¿Cierto? El famosísimo surfactante que se forma por allá en la semana, entre la semana 27 y 28, pero que se hace útil por allá en la semana 34 de gestación. Y que es esta sustancia compuesta por fosfolípidos y proteínas que envuelve el alvéolo para que impida que se colapse. Entonces, dentro de la membrana respiratoria, lo primero que tenemos que tener es sustancia tensoactiva. Debajo de él está aquí, en esta zona, el epitelio alveolar. Epitelio alveolar. Y debajo del epitelio alveolar está esta negrita que estoy señalando acá, que es la membrana basal epitelial. La membrana basal epitelial. Después de que tengo la membrana basal epitelial, llega un espacio que es intermedio entre el alvéolo y el capilar, o sea, el espacio intersticial que divide el alvéolo y el capilar. Después, ¿qué sigue? Esta parte negrita de acá, que es la membrana basal, pero ya el capilar. Y aquí, ¿qué tenemos? El endotelio, porque es un vaso, no hablamos de epitelio, sino de endotelio capilar.
Aquí tenemos el endotelio capilar. Aquí que tenemos un eritrocito y miren las flechas que me están señalando, que este alvéolo lo que trae es oxígeno y por difusión lo mandamos aquí a este señor alvéolo, ya veremos ahorita por qué, y este señor alvéolo me entrega dióxido de carbono acá. Esto es lo que se conoce como la membrana respiratoria, compuesta por la capa de líquido de surfactante, el epitelio alveolar, la membrana basal epitelial, el espacio intersticial entre alvéolo y capilar, la membrana basal capilar y el endotelio capilar en sí. Hay unas características, dice que a pesar de poseer esas 6 capas, la membrana basal es muy delgada, y aquí viene una cosa muy interesante, mis hijos. Yo ya le dije que son 300 millones de alvéolos que tenemos, ¿verdad? En un adulto estamos hablando. Si yo cogiera cada alvéolo con su correspondiente capilar o capilares que lo rodean y los abriera y los extendiera, si lo pudiera hacer, pues, si los pudiera extender en un campo, esa superficie de membrana me ocuparía 70 metros cuadrados en un adulto normal. Bien, voy a ponerlos en contexto. Alguien se preguntará, ¿y cuántos son 70 metros cuadrados? ¿Es harto o es poquito? Bien, los apartamentos promedio están como sí, en promedio, en 70 metros cuadrados. Hay apartamentos de 45 metros cuadrados, ¿no? Pues, en Japón hay apartamentos de 10 metros cuadrados y la gente vive, ¿cierto? Pero en promedio, 70 metros cuadrados es un apartamento de 3 habitaciones con una sala comedor respetable y una cocinita más o menos, y un baño. Los 2 baños, pues. Esos son 70 metros cuadrados. Ahora extienda en todo ese apartamento, sáquese los pulmones, ábrase y coja su alvéolo y vaya extendiéndolo con su capilar y extiéndalo. Entonces tenemos ahí sus 70 metros cuadrados. Pero ojo con esto, mire cómo es la fisiología. La cantidad de sangre en cualquier momento en los capilares oscila entre 60 y 140 mililitros de sangre. En promedio son 70 mililitros. A ver, pongamos eso en contexto en una vida real. Una gaseosa, es que yo ya casi no tomo esas vainas. Una gaseosa tamaño personal tiene 350 mililitros. La mitad de una gaseosa, entonces son como 170 mililitros. Y la mitad de eso son como 85 mililitros. Entonces, un cuarto de una gaseosa tamaño personal. Un cuarto de gaseosa. Piensen en un cuarto de gaseosa. Llénenlo de sangre. Acuérdense que el apartamento, ¿se acuerda el apartamento de 3 habitaciones? Está extendida en todo el piso, está la membrana respiratoria. Ahora cojan ese poquito de sangre y riéguenlo en todo el apartamento. Yo les pregunto a ustedes, ¿les alcanzará la sangre para ocupar toda el área de la superficie respiratoria de esos 70 metros cuadrados? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? ¿Qué opinan? Que no, doctor, no alcanza. ¿Claro que no alcanza? Sí, pues no alcanza. Entonces la pregunta es, ¿y entonces cómo es la vuelta? La respuesta entonces es, mis hijos, que cada vez que usted esté allá en su casa en este momento, ustedes que están respirando y yo que estoy respirando acá, nos sobra membrana respiratoria para hacer intercambio. Porque la cantidad de sangre que estamos oxigenando es muy poquita, pero con eso nos sobra y nos basta para vivir, siempre y cuando estemos en reposo. Eso es una cosa importante, ¿cierto? O sea que con esto nos cuidamos, ¿sí? Eso hace que, por eso ustedes ven pacientes que tienen problemas respiratorios y todavía respiran. Aquí viene otra cosa muy particular.
Y es que estos capilares que acabamos de observar que rodean el alvéolo, los capilares, tienen un diámetro en promedio de 5 micras. ¿Cuál es el problema? Que un eritrocito mide en promedio 8 micras. Entonces imagínate, yo voy a meter un eritrocito por un tubo, un eritrocito de 8 micras por un tubo que solamente mide 5 micras. Fuck you, man, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago para meter un coso que es más grande en un tubo que es más chiquito? Pero pasa. Eso es por las características fisiológicas que también ya vimos aquí que tienen los eritrocitos. ¿Se acuerda que hablamos de manera general? Habíamos hablado que los eritrocitos son discos bicóncavos deformables. Entonces ellos tienen la ventaja que se pueden meter en ese tubo, que es ese capilar alveolar, que es más chiquito, y lo pasan así, tocando las paredes de ambos lados. Y eso es mucho mejor fisiológicamente. ¿Por qué? Porque en la medida que el eritrocito pase rozando las paredes, acuérdense que las paredes son las que conforman la membrana respiratoria que acabamos de ver. ¿Eso qué hace? Que sea más fácil que él entregue el CO2 y que reciba el oxígeno. Fíjense que todo está fríamente calculado. Pero bien, no todo es felicidad. ¿Qué factores pueden afectar la difusión de la membrana? O sea, que el oxígeno pase de un lado para el otro y el oxígeno para el otro. Sabiendo que esa membrana, a pesar de tener 6 capas, es delgadita. Hay factores que la pueden afectar y pueden terminar afectando esa difusión de la membrana, como ¿cuál? 1, el espesor de la membrana. ¿Esto qué quiere decir? Que si la membrana se vuelve más gruesa, ¿qué va a pasar con la difusión? Va a ser más complicada. 2, el área de superficie de la membrana, ya la acabamos de ver, ¿se acuerdan los 70 metros cuadrados? Pero ¿qué pasa si un paciente sufre una infección, por ejemplo, una tuberculosis, en la cual la bacteria, el Mycobacterium tuberculosis, comienza a comerse pedazos de pulmón? Pues inmediatamente esta área va a quedar reducida y la cosa se va a comenzar a complicar. 3, el coeficiente de difusión de los gases, eso no lo determinamos nosotros, eso lo determina la biofísica y la bioquímica. Y ya sabemos que ¿quién tiene más coeficiente de difusión, el CO2 o el oxígeno? Sí, ¿cuántas veces? 20 veces. Correcto, es 20 veces más difusible. Entonces eso ya está determinado. Y otra cosa es la diferencia de presiones a ambos lados. Ojo con esto. Acuérdense que hablamos de intercambio gaseoso y dijimos que seguían los patrones de la difusión. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces que cuando yo voy a intercambiar oxígeno entre el alvéolo y el capilar, cuando se igualan las presiones a ambos lados ya no puede haber difusión porque ya no hay gradiente de presión. Entonces, la diferencia de presión entre ambos lados de la membrana es importantísima. Cualquier afectación de ellos va a afectar la difusión de los gases como tal. Y entonces hablemos de la capacidad de difusión de la membrana respiratoria. ¿A qué se refiere eso? A lo que acabamos de ver. La membrana respiratoria, que ya sabemos por qué está compuesta, tiene una capacidad de difusión para cada gas y eso lo podemos medir, eso ya está medido. Yo no voy a, en esta parte van a hablar de milímetros de mercurio, eso ya está medido, mis hijos, pero yo quiero es que me entiendan el concepto. ¿Qué es la capacidad de difusión de la membrana respiratoria? Es el volumen de un gas, en este caso el oxígeno, lo voy a medir también con CO2, que difunde a través de la membrana, en este caso la membrana respiratoria, cada minuto por una diferencia de presión a ambos lados de 1 milímetro de mercurio. Eso ya lo han medido con el paso de los años. ¿Y qué han dicho? Han dicho que la capacidad de difusión de la membrana respiratoria por el oxígeno en un adulto normal es de 21 mililitros de oxígeno cada minuto por cada milímetro de mercurio de diferencia a ambos lados. En promedio de difusión es de 230 mililitros de oxígeno por minuto. Eso es lo que dice, o sea, ustedes están respirando allá y yo que estoy acá y que no estamos haciendo ejercicio, decimos que el promedio de difusión es de 230 mililitros de oxígeno por minuto. Pero ¿qué sucede? Eso es, ustedes que están allá y yo que estoy acá, y espero que ustedes pues deben estar tranquilos, y yo también estoy tranquilo, pues por lo menos en reposo. Entonces, ¿pero qué pasa si yo empiezo a hacer ejercicio? Me voy a correr. En el ejercicio intenso, bien, vamos a pensar todos allá,
Si yo estoy en ejercicio, inmediatamente mi corazón necesita más oxígeno y mis músculos necesitan más oxígeno. ¿Cierto, verdad? Y entonces, ¿cómo nos puede colaborar el sistema respiratorio? Pues difundiendo, haciendo que el intercambio gaseoso se produzca mucho más rápido y mucho mejor. Entonces, en el ejercicio intenso, esta capacidad de difusión de esa membrana inmediatamente cambia. En el ejercicio intenso, este valor puede aumentar hasta 65 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Si yo comparo 65 con 21, más o menos diría que se triplica la capacidad de difusión de oxígeno en reposo a cuando estamos en ejercicio a cuando estamos en reposo. O sea, esa membrana triplica esa capacidad de dejar pasar oxígeno. Y ya en un minuto ya no deja pasar 21, sino deja pasar 65 mililitros por cada milímetro de mercurio de diferencia a ambos lados. Entonces, si yo estoy difundiendo más rápido oxígeno, si yo estoy haciendo ejercicio, pues lo mismo tiene que suceder con el CO2, porque yo no puedo meter oxígeno y dejar el CO2 adentro. Entonces decimos que la capacidad de difusión del CO2, tanto en reposo como en ejercicio, es directamente proporcional al coeficiente de difusión del gas. Por lo tanto, esta capacidad de difusión en la membrana respiratoria para el CO2 debe ser 20 veces mayor que la del oxígeno. Entonces multipliquen 21 por 20 y les dará más o menos 430, 400, más o menos 450 mililitros por minuto por milímetro de mercurio de diferencia cuando estamos en reposo. Esa es la capacidad que tiene nuestra membrana respiratoria de dejar salir CO2. ¿Y qué pasa cuando estamos en ejercicio? Pues se tiene que triplicar. Se tiene que triplicar. Porque si se triplicó la del oxígeno, pues la del CO2 tiene que ir de la mano. Entonces pasamos de 450 mililitros por minuto por milímetro de mercurio en reposo de CO2 en el ejercicio a botar 1200, o dejar pasar, pues que se bota, quedó horrible esa palabra, me quedó. 1200 mililitros de CO2 cada minuto por cada milímetro de mercurio de diferencia a ambos lados cuando estamos en ejercicio. Entonces, mis hijos, podríamos decir que debe haber una relación muy estricta entre el aire que tiene el alvéolo con la sangre que tiene el capilar, porque si no, no vamos a tener una relación estricta para poder hacer el intercambio gaseoso. A eso se llama efecto de la relación ventilación-perfusión. Cuando muchas veces les van a hablar de la relación ventilación-perfusión, y usted inmediatamente ya sabe. Alvéolo capilar, ventilación, perfusión. Entonces, ¿qué efecto hay en la relación de la ventilación-perfusión sobre la concentración de gas alveolar? Mire lo que dice acá. Esto es una verdad de a puño, dice. Para que exista un buen intercambio gaseoso, ¿qué debe existir? Una correlación entre la ventilación alveolar y la perfusión sanguínea del mismo. Ustedes dirían, es que es muy bobito. Pues no es tan bobito. ¿Qué me está diciendo acá? Sí, que si yo quiero hacer intercambio gaseoso, pues mi alvéolo tiene que estar lleno de aire y mi capilar tiene que estar lleno de sangre y dispuesto los dos a intercambiar. Si no, no puede suceder. Y veámoslo ahorita matemáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que donde hayan áreas que estén bien ventiladas, pero no perfundidas, no habrá intercambio gaseoso y en el caso contrario igual. Ahora proyectemos eso a un paciente con una enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que de nada me sirve a mí tener un pedazo de pulmón lleno de alvéolos llenitos de aire si por ahí no está pasando capilares. Porque ¿qué intercambio gaseoso voy a hacer ahí? Un ejemplo clásico es si a usted se le produce un tromboembolismo pulmonar. Un trombo tapa un pedazo de las arterias pulmonares y no hay intercambio gaseoso. Pailas. O al contrario, ¿de qué me sirve a mí tener una zona bien perfundida con una cantidad de capilares llenos de sangre dispuestos a hacer intercambio cuando el alvéolo está colapsado? De nada, no puedo hacer intercambio. A eso se refieren acá. Y entonces eso se puede hacer matemáticamente. Si ustedes quieren sacar sus celulares, sáquenlos, pues hoy los veo
muy achicopalados, entonces no, dejémoslo ahí, pero acuérdense que ustedes van a ser médicos y uno tiene que superar muchas situaciones en la vida. Entonces, matemáticamente, ¿cómo lo puedo hacer? BA es igual a ventilación alveolar, Q es igual al flujo sanguíneo, y lo que nosotros necesitamos es que tanto el BA, o sea, el aire del alvéolo, como la sangre del capilar, estén en proporciones iguales. Normal cuando hay equilibrio entre los dos. Si yo le pongo estos números matemáticos, yo digo que 1 dividido en 1 es igual a 1. O sea que si yo tengo una buena ventilación sobre un buen flujo, me va a dar un buen intercambio. Pero ¿qué pasa si no hay ventilación? O sea, cuando aquí está 0 y aquí es 1, 0 dividido en 1 da 0, no hay ventilación. O al contrario, si yo tengo buena ventilación, 1, pero no hay flujo, 1 dividido en 0 da infinito. Si lo hacen en el celular, en la calculadora del celular, en una calculadora les va a dar error. Error quiere decir que tiende, en una gráfica tiende a ir al infinito. En otras palabras, que no puede haber intercambio gaseoso. Vamos a saltarnos esto, porque lo vamos a ver ahorita con otros valores. Muy bien. Y por último, esta parte pues era muy teórica. Vamos a hablar de intercambio gaseoso. Perdóname, transporte, para completar el tema. Bien, entonces ya sabemos cómo se produce el intercambio gaseoso, ya sabemos cómo difunden los gases, ya conocemos cómo es la membrana respiratoria, ya sabemos cuál es la capacidad que tiene, de qué está compuesta, cuáles son los factores que la pueden afectar. Ahora transportemos ese oxígeno. Ahora ya sabemos cómo lo metimos desde el aire atmosférico, ya lo llevamos a los alvéolos, ahora llevémoslo hasta los tejidos. ¿Cierto? A eso le vamos a llamar transporte de oxígeno en la sangre y en los líquidos corporales. Vamos a ver cómo es ese transporte. Vamos a ver todo. Hoy vamos a terminar los pasos de nuestro oxígeno. Entonces miren esta gráfica. Este es nuestro conducto alveolar y estos son los alvéolos por dentro. Y miren estas flechas rojas que me están diciendo que este alvéolo está entregando. Y miren cómo está rodeado de capilares por todos lados y me está diciendo cómo le entrega a este capilar que lo rodea este oxígeno y ese capilar cómo le entrega el dióxido de carbono. Entonces lo primero que tenemos que decir es que luego de ser liberados por los alvéolos a la sangre, el oxígeno es transportado a través de la hemoglobina hasta los capilares tisulares para que sea utilizado por las células. Ojo acá, y entonces paremos un momento. Lo primero que tenemos que decir es que cuando nuestro alvéolo le entrega el oxígeno al capilar, el capilar lo recibe y lo mete en sus eritrocitos, porque en los eritrocitos es donde está la hemoglobina que es capaz de transportar el oxígeno. Entonces, pues madre, ¿y por qué tenemos que utilizar esta molécula? ¿Por qué tenemos que utilizar la molécula de hemoglobina? Porque la hemoglobina, si yo llevo el oxígeno, yo tengo dos maneras de llevar el oxígeno. El alvéolo se lo suelta al capilar y el capilar lo mete en la sangre. Y acuérdense que la sangre tiene dos componentes, las células sanguíneas y el plasma. Entonces, el oxígeno puede decir, me voy disuelto en la sangre, ahí en el plasma, o me le pego, me meto al eritrocito y en el eritrocito me le pego a la hemoglobina. Cuando se le pega a la hemoglobina optimiza el transporte de oxígeno en 30 a 100 veces más que si lo hiciera disuelto solo en la sangre. Voy a ponerles el ejemplo que siempre pongo yo cada semestre. Hagan de cuenta que ustedes van a hacer una práctica. Son como 80 más o menos. Entonces, como 80, entonces de los 80 se quedaron de reunir a las 9 de la mañana.
Y un bus de la universidad, de los nuevos buses que algún día va a comprar la universidad de 2 pisos, algún día, créame, lógicamente yo estaré 10 veces muerto. Entonces, ustedes deciden que van a hacer la práctica. Y ustedes les dicen a las 9 de la mañana, vamos a hacer la práctica, nos encontramos en la puerta principal de la universidad, ahí está el bus y nos vamos a ir. ¿Listo? Entonces, ustedes llegan, pero resulta que no llegan sino 78 y 2 no llegan. Entonces los 78 se suben al bus y arrancan para Chachagú. Y los otros 2 llegan media hora más tarde. No falta el que llega tarde a todo. Pues, ¿quién va a llegar primero a Chachagüí? Pues los que se fueron en el bus, lógicamente, y los otros todos les tuvo que echar infantería, a pata. Entonces se van a pata, a ver cuándo llegan a Chachagüí. 28 kilómetros. Eso mismo le sucede al oxígeno para transportarse. Si se va a pata, o sea, si se va disuelto en la sangre, llega muy tarde y no llega bien. Entonces necesita un bus. El bus que utiliza son los eritrocitos con su hemoglobina. Eso es lo que me dice que la hemoglobina optimiza el transporte de oxígeno entre 30 a 100 veces más que si el oxígeno se fuera solo. Sigue los patrones de la difusión. Ojo, ya seguimos los patrones de la difusión desde el aire atmosférico hasta el alvéolo con el oxígeno. ¿Sí o no? Acuérdense que si estábamos a nivel del mar, arrancamos a 160 milímetros de mercurio y cuando llegamos al alvéolo llegamos en 104. ¿Cuál es el camino que tiene que recorrer ahora la sangre a partir de, perdóname, el oxígeno a partir de que están los alvéolos? Tiene que salir del alvéolo, pasar por el intersticio, llegar a la sangre al intersticio nuevamente y del intersticio a los tejidos. Este gráfico que me está mostrando acá me está diciendo que este es el extremo del capilar, del extremo arterial del capilar. Cuando sale de los pulmones y pasa por el corazón, miren, la presión de oxígeno es de 95 milímetros de mercurio, ¿cierto? Cuando llega aquí a los tejidos, tiene que llegar primero aquí al intersticio. En el intersticio la presión baja a 40 milímetros de mercurio y dentro de las células es de 23 milímetros de mercurio. Quiere decir que hemos ido, si estamos a nivel del mar, de 160, 104 a 95, a 40 y a 23. Arrancamos entonces de un sitio de alta presión a un sitio de baja presión, que es donde lo vamos a utilizar y es en las células del cuerpo. Cuando la sangre pasa, sale aquí y llega al extremo venoso capilar y ya ha entregado parte de la sangre acá, entonces la presión de oxígeno baja a 40 milímetros de mercurio, eso lo vamos a ver después. Quiere decir entonces que la presión del oxígeno gaseoso en el alvéolo es de 104, pero cuando se devuelve otra vez a que volvamos a darle oxígeno, cuando ya da toda la vuelta por el cuerpo y regresa por la sangre venosa, es de 40 milímetros de mercurio. ¿Sí ven toda la diferencia entre la presión de oxígeno en el alvéolo y la presión de oxígeno en la sangre venosa? ¿Qué quiere decir eso? Que por lo tanto la diferencia es de 64 milímetros de mercurio. Hemos ido de un sitio de mayor presión a un sitio de menor presión. Hemos ido desde esta presión alveolar del oxígeno a esta presión de 40 milímetros de... ¿Qué ha pasado con la sangre aquí? ¿Por qué ha bajado todo esto? Porque lo hemos ido recorriendo y hemos ido entregándolo en distintos sitios. La presión del capilar se iguala a la del aire alveolar cuando la sangre ya ha recorrido un tercio del trayecto capilar. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que cuando yo tengo un alvéolo rodeado de capilares y la presión del capilar dice que se iguala a la del aire alveolar cuando la sangre ya ha recorrido un tercio de su capilar. Cuando yo mando sangre, la sangre está pasando y entonces la sangre está recogiendo oxígeno ahí en el alvéolo. Cuando ya ha recorrido un tercio de esa distancia, ya la presión de oxígeno en el alvéolo es igual a la del capilar. Y entonces, ¿qué sucede en ese momento? Que ya no puede haber más intercambio. Y ya se va esa sangre con esa cantidad de oxígeno que ya lleva porque ya está saturada.
Y eso sucede, y sucede, y sucede, y sucede. La pregunta es, ¿quiere decir entonces que el capilar rápidamente se oxigena sus eritrocitos? ¿Eso será bueno o será malo? Pues es muy bueno, porque este es un factor de seguridad. Porque ¿qué pasaría? ¿O qué pasa cuando estamos en ejercicio? ¿La sangre pasa igual de lenta? No, la sangre pasa muy rápida. Y si pasa muy rápida, tendrá tiempo para, si fuera exacto la cantidad de que tiene en reposo, entonces la sangre va pasando y va recogiendo su oxígeno, pero al tercio del alvéolo ya recogió lo que tiene que recoger. Pero ¿qué pasa si yo paso muy rápido? Pues si paso muy rápido, yo alcanzo a coger el oxígeno que alcance a recoger, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sucede? Que como yo normalmente no utilizo sino un tercio del trayecto del capilar, cuando yo paso rápidamente, no tengo ningún problema, porque voy a utilizarlo todo para poder alcanzar a oxigenar toda mi sangre. En el ejercicio riguroso se requiere hasta 20 veces la cantidad normal de oxígeno por el aumento del gasto cardíaco, y el tiempo de permanencia de la sangre en el capilar se reduce a menos de la mitad porque la sangre comienza a pasar rapidísimo. Entonces, ¿cómo soluciono yo el problema? Pero es que como yo no utilizo sino un tercio, cuando estoy en reposo, me quedan 2/3 para cuando estoy en ejercicio intenso, poder recoger el resto de oxígeno que se me va a quedar cuando yo paso rápidamente, si estoy en ejercicio. La difusión de oxígeno aumenta 3 veces con el aumento del área superficial de los capilares, y hay un paso de zona 3 en los ápices pulmonares. La sangre tiene tiempo suficiente para oxigenarse con ese factor de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? No hemos hablado de las zonas. Entonces, resulta que los pulmones, dependiendo de este gráfico que ustedes están viendo acá, uno puede tener pulmones en unas zonas que se llaman zona tipo 1, zona tipo 2 y zona tipo 3. La zona tipo 1 es la zona donde, miren el alvéolo acá, la presión del capilar, perdónenme, del alvéolo es tan grande que las presiones con que viene la sangre por el capilar no permiten el intercambio gaseoso ni en sístole ni en diástole, porque esta presión supera tanto que, mire, termina ocluyendo el capilar. Hay una zona que se llama zona tipo 2, donde la presión del alvéolo es una presión intermedia en la cual cuando estamos en sístole la sangre pasa y hace intercambio gaseoso, pero cuando estamos en diástole la presión del alvéolo es mayor y no permite el paso de sangre. Y existe una zona 3 donde la presión del alvéolo es tan pequeña que la presión sistólica y diastólica siempre la supera y hay un paso continuo de sangre para ver siempre intercambio gaseoso. Cuando estamos normales, como están ustedes allá, nosotros siempre mantenemos una zona tipo 2 arriba y una zona tipo 3 abajo. Pero cuando estamos en ejercicio intenso, la difusión de oxígeno aumenta 3 veces con aumento del área superficial de los capilares y un paso a zona 3 en los ápices. Aquí arriba nos convertimos en zona 3. Todo el pulmón se convierte en zona 3. ¿Qué quiere decir que el pulmón se convierta todo en zona 3? Que estemos en sístole o en diástole, siempre va a haber intercambio gaseoso porque va a haber un paso continuo de sangre para intercambiarlo con el alvéolo. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿y cuándo estamos en zona 1? No, no existe zona 1 en un pulmón normal. La zona tipo 1 es cuando hay un daño impidiendo que no llegue sangre a esa zona. Normalmente entonces nosotros en reposo vivimos en las bases en zona 3 y en los ápices en zona 2. Cuando estamos en ejercicio, los ápices y las bases se convierten todos en zona 3. Y estar en zona 3 quiere decir que hay un paso continuo de sangre por el capilar con intercambio continuo de sangre. Bien. Entonces, el transporte de oxígeno en la sangre arterial, hay una particularidad. Dice que el 98% de la sangre que llega al corazón izquierdo procedente de los pulmones se ha oxigenado a la presión ya escrita. Ya
intercambiamos el gas, lo metimos en el capilar y esa sangre arranca el corazón para ser bombeada, ¿cierto? Porque lo que lo estamos haciendo es mandándola por la vena pulmonar, las venas pulmonares que van a llevar la sangre oxigenada al corazón para que se metan por la aurícula izquierda, pasen al ventrículo izquierdo y sea bombeada por el corazón. Hay una particularidad, 98% de la sangre que llega al corazón izquierdo llega procedente de allá de los pulmones, pero un 2% pasa directamente de los vasos bronquiales sin estar expuesta al aire alveolar. Uy, eso es lo que se llama un shunt fisiológico o un cortocircuito fisiológico. Entonces nosotros normalmente mandamos la sangre a los pulmones para que la oxigenen, pero resulta que hay una sangre que no da esa vuelta y es la de las venas bronquiales. La sangre de las venas bronquiales pasa directamente de ahí al corazón izquierdo y entonces revuelve sangre limpiecita que viene con oxígeno con sangre sucia, pero la proporción es 98:2. ¿Eso qué hace? Que esa sangre que venía con la presión de oxígeno del alvéolo, que era 104 porque la igualamos, ¿se acuerdan? Y ya nos trajimos la sangre. Entonces, la presión de oxígeno al revolverse con este poquito de sangre desoxigenada hace que disminuya la presión de oxígeno en la sangre que vamos a mandar a los tejidos. Y siempre va a ser en promedio de 95 milímetros de mercurio y no 104 como salió del alvéolo. Fíjense ustedes lo interesante. Si alguien le pregunta alguna vez por qué se produce esto, ustedes le contestan porque existe una cosa que se llama el shunt fisiológico, que es la cantidad de sangre que llega directamente al corazón sin ser oxigenada, que viene de los vasos bronquiales, específicamente de las venas bronquiales, que cae al ventrículo izquierdo y que revuelve sangre oxigenada con sangre desoxigenada a la aurícula izquierda. Bien, la presión de oxígeno en el intersticio en los tejidos periféricos es de 40 milímetros de mercurio, haciendo que la diferencia sea lo suficiente amplia para que la difusión se haga sin inconvenientes. Yo me voy a devolver a un gráfico que está por acá. Entonces, por eso es que aquí decía 95. ¿Sí ven este 95 acá? ¿Y de dónde salió ese 95? Pues ese 95 salió del shunt fisiológico, porque la sangre en realidad venía desde los alvéolos con una presión más alta, pero la presión baja a 95 milímetros de mercurio en la sangre arterial por ese shunt y por eso ya viene con esa menor presión. Entonces vamos de 160 a 104 a 95 a 40 y a 23, siempre en favor del gradiente. Eso estando a nivel del mar. Dice que si el flujo si se aumenta el flujo sanguíneo a un determinado tejido, su presión de oxígeno lo hará también, pero nunca podrá superar los 95 milímetros de mercurio, ya lo vimos por qué. Ojo con esto, cuando hay mayor consumo de oxígeno en la célula, la presión de este en el intersticio disminuye, pues claro. Acuérdense que la sangre se la entrega primero, el capilar se la entrega al intersticio, el intersticio a la célula. Pero si la célula comienza a utilizar mucho oxígeno, por algún motivo, ¿y de dónde saca? Pues del intersticio. Y si medimos en ese momento la presión de oxígeno en el intersticio, ¿cómo estará? Pues baja. La presión intracelular de oxígeno siempre es menor que la de los capilares por la utilización continua que este oxígeno está realizando la célula. La presión normal de oxígeno en una célula va de 5 milímetros de mercurio a 40 milímetros de mercurio, por lo tanto el promedio es 23. Unas células que utilizan más, otras que utilizan menos, depende si estamos en ejercicio o depende si es las células cerebrales o otras células. Muy bien. Pero ya dijimos hace rato que los 80 que iban a ir a la práctica, 78 se subieron al bus y 12 fueron a pie. ¿Eso en porcentajes qué quiere decir? Que de cada 100 moléculas de oxígeno que los alvéolos entreguen a la sangre, 97 se suben al eritrocito con la hemoglobina y 3% lo hacen disuelto. Quiere decir que el transporte de oxígeno se produce 97% de oxígeno se transporta por hemoglobina y tan solo un 3% lo hace disuelto en la sangre.
¿Cómo hace esa unión entre el oxígeno y la hemoglobina? Entonces se une allá en su grupo E, donde está la molécula de hierro, que agarra el oxígeno y lo ancla. Pero miren aquí con esta característica. Dice que el oxígeno se une en una forma laxa y reversible. ¿Qué quiere decir una forma laxa y reversible? Suave y que se pueda devolver. Como siempre les digo yo a los estudiantes, como deben ser sus noviazgos en esta época, mis hijos, laxos y reversibles, porque a ustedes les falta mucho mundo por vivir todavía. Yo no me meto en la vida de los demás, pero espero que sus relaciones en este momento sean laxas y reversibles para que no se vayan a atar todavía. Lo mismo, el oxígeno se une a la hemoglobina de forma laxa y reversible. ¿Por qué? Porque hay una característica especial y dice que en los sitios de alta presión de oxígeno, la hemoglobina y el oxígeno se unen, y en los sitios de baja presión de oxígeno se separan. Entonces yo les pregunto, yo ya acabé de decir como unas 4 veces cuáles eran los valores de presiones de la atmósfera, la presión del oxígeno en el alvéolo, la presión del oxígeno en la sangre, en el intersticio y en la célula. Según esto, dentro del cuerpo humano, ¿dónde existe mayor presión de oxígeno? Bien, estoy hablando solo. ¿Sí me están escuchando? Sí. ¿Ya? Sí, porque siento que hay 75 personas, pero me siento tan solo. Bien, en fin, es muy típico de la Universidad de Nariño que no, yo sea el que hable solo siempre. Desafortunadamente la Universidad de Nariño se ha convertido en eso. En fin, pero yo sigo, a mí me siguen pagando, yo sigo dictando mis clases. Bien, no, mejor dicho, ni le preguntemos, dejémoslo así, dejémoslo así. Bien, el sitio en el cuerpo humano donde existe mayor presión de oxígeno es en los alvéolos, porque allá está en 104, y el sitio menor es en las células donde hay 23. ¿Listos? Quiere decir entonces que los sitios de mayor presión de oxígeno donde se une la hemoglobina con el oxígeno son los alvéolos y se separa en el intersticio para que lo recoja los tejidos. Eso es lo que dije y nada más. Entonces dice que hay un aumento progresivo de porcentaje de saturación de oxígeno en hemoglobina a medida que haya mayor presión de oxígeno. Entonces, el porcentaje de saturación arterial es del 97%, ya lo dijimos. Pero el porcentaje de saturación en la sangre venosa es del 75%, pues por razones obvias. La sangre se lleva por las arterias, se la entregamos a los tejidos y salimos otra vez. Pero miren una cosa interesante, cuando la sangre sale por el extremo capilar venoso, no es que no venga con oxígeno, sino que viene con una menor proporción, porque ya hemos entregado parte de ese oxígeno a los tejidos. Se tienen en promedio 15 gramos de hemoglobina por cada 100 centímetros de sangre. Entonces, hagamos de cuenta que yo saco 100 centímetros de sangre, me saco 100 centímetros de sangre. En promedio, podemos decir que en un paciente normal, en una ciudad normal, ¿cierto? Que no tenga anemia, dicen que por cada 100 centímetros de sangre hay 15 gramos de hemoglobina. Y cada gramo de hemoglobina puede liberar 1.34 centímetros cúbicos de oxígeno. Por lo tanto, en cada 100 centímetros de sangre se transportarán 19.4. Con ustedes creo que no estoy perdiendo el tiempo si les pregunto. Entonces, esto siempre lo hacemos con todos los estudiantes, pero no voy a gastar tiempo ni le voy a hacer perdiendo tiempo a ustedes ni voy a perder tiempo yo. ¿Por qué da 19.4? Si usted multiplica 1.34 por 15, en realidad les va a dar 20.1. ¿Pero por qué 19.4 y no 20.1? Porque la hemoglobina no transporta al 100%, sino transporta al 97%. Entonces el 97% es 19.4 cc de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 100 centímetros de sangre que usted tiene, si usted tiene 15 gramos de hemoglobina, o sea, usted está normalito, esos 15 gramos de hemoglobina van a llevar a los tejidos
19.4 cc de oxígeno los van a tener disponibles allá. Bien, entonces quiere decir que por cada 100 centímetros de sangre que llegue a cualquier tejido, por ejemplo, llegó a músculo, y le llevó 100 centímetros, lógicamente no le va a llevar 100, le va a llevar más. Esto es simple y llanamente un ejemplo que estoy poniendo para que me entiendan. Entonces, a un músculo le llegaron 100 centímetros de sangre. En esos 100 centímetros de sangre arterial que le llevamos a ese músculo, hay 19.4 centímetros cúbicos de oxígeno. Si ese músculo está en reposo, él tan solo utilizará 5 centímetros. Y entonces la sangre sigue su recorrido ya no con 19.4, sino con 14.4, porque ya esas células de ese músculo utilizaron los 5 centímetros. Quiere decir que se transportan unos 5 cc de oxígeno por cada 100 centímetros de sangre para los tejidos como utilizables. Pero ¿qué pasa? Que si yo estoy en ejercicio intenso y mi músculo está en ejercicio intenso, entonces ya no voy a necesitar 5. Mi músculo me va a pedir mucho más centímetros cúbicos de sangre. Entonces, a veces puede pasar de transportar solo 5 centímetros de oxígeno a 15 centímetros por cada 100 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tomo como base 100 centímetros de sangre y digo que esos 100 centímetros de sangre son capaces de transportar 19.4 cc de oxígeno. Mírelos acá. Pero mi célula solamente utiliza 5 cc, mis células pues de ese tejido, 5 cc por cada 100 centímetros. Quiere decir que más 19.4 es casi 20, ¿no? 5 cc de 19.4 será como el 25%. O sea que en reposo, nosotros de la cantidad de oxígeno que me ofrece la sangre, tan solo utilizo el 25%. La pregunta es, bueno, ¿y si yo utilizo el 25% y el 75%, como ya vimos, se devuelve otra vez para el corazón? ¿Para qué eso? Pues porque si nos entregaran exactamente lo que necesitamos, ¿qué pasaría cuando hacemos ejercicio? No tendríamos con qué responder. Entonces, por eso siempre la sangre lleva por cada 100 cc 19.4. Si estamos en reposo, solo utilizamos 5. Pero ¿qué pasa si estamos en ejercicio intenso? Le va a decir, no, señor, yo no necesito 5, ahora necesito 3 veces eso, o sea, necesito 15. Es más, a veces le pide hasta el 85%. Entonces, cuando estamos en reposo, utilizamos el 25% de lo que me ofrecen. Pero cuando estamos en ejercicio intenso, a veces utilizo 3 veces más, o sea, paso de utilizar el 25 hasta el 75 y a veces hasta el 85% cuando estoy haciendo ejercicio vigoroso. Entonces, este es otro factor de seguridad. No nos contentamos con llevar en reposo lo exacto, no, llevamos mucho más. ¿Por qué? Porque si en ese momento hacemos ejercicio, tenemos sangre para poderle aportar a los tejidos. La hemoglobina es el principal estabilizador de la presión de oxígeno en los tejidos. ¿Qué quiere decir? Que a nivel de oxígeno alveolar puede variar de 60 hasta 500 milímetros de mercurio la presión. Sin embargo, la presión de oxígeno en los tejidos no se desplaza mucho porque la hemoglobina se satura y le va llevando lo que necesite hasta donde aguante, porque llega un momento en el cual o la presión es muy alta o es muy baja y ya la hemoglobina ya no puede soportar tantas variaciones. Bien, una pregunta es, hemos hablado de la mayor cantidad de sangre que se transporta a través de la hemoglobina. Pero ¿qué pasa con ese 3% restante? Con esos que se fueron a pie. ¿Qué pasa con ellos? Es tan solo en condiciones normales el 3%, ¿cierto? Y es despreciable desde el punto de vista fisiológico, porque es tan poquito lo que se lleva disuelto y tanto lo que se tarda, que en realidad prácticamente lo despreciamos y no lo utilizamos. Muy bien. Entonces, para hoy en 8 días tenemos muchas cosas que hacer. 1.
mañana o el lunes, mentiras, hoy o mañana, yo voy a subir a la plataforma un taller. Ese taller ustedes lo van a elaborar, pero no me lo van a enviar. Lo van a estudiar. Porque dentro de 8 días vamos a hacer quiz de lo que hemos visto más lo del taller. Hacemos el quiz de eso, porque no hemos hecho quiz, ¿cierto? Entonces, el taller es para que ustedes lo desarrollen, no me lo van a enviar, pero yo sí voy a sacar preguntas para el quiz del taller. Entonces, dentro de 8 días empezamos con quiz de lo que hemos visto respiratorio más lo del taller. ¿Listos? Está claro lo que vamos a hacer dentro de 8 días. Empezamos. Y después del taller, el quiz demora 10 minutos. Son preguntas muy sencillas. Después seguimos en las clases, porque recuerden que si no estoy mal, espero yo lo tengo acá, por acá. El 28 es el segundo parcial. ¿Sí? El 28 de agosto es el segundo parcial. Entonces, hoy es 14. Dentro de 8 días hablaremos de regulación, de curva de disociación de hemoglobina, de fisiología de la aviación en submarinismo. Hacemos el quiz, ¿cierto? Y el 28 tenemos el segundo parcial, el examen del segundo corte. ¿Listos? ¿Quedó claro entonces? Sí, doctor, todo claro. Sí, doctor. Sí, doctor. Listos, muy bien. Entonces nos veremos dentro de 8 días. Ya